¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con un nuevo análisis semanal del mercado de las criptomonedas, en el que vamos a comentar, como siempre, lo que ha pasado en esta semana en el mercado cripto, tanto a nivel de noticias como a nivel de movimientos en los precios de los activos más importantes. Y como siempre, os daré al final del vídeo mi opinión personal sobre lo que creo que va a pasar a partir de ahora en el mercado y también sobre los próximos movimientos que vamos a hacer en Kings Capital, que es mi club privado de inversores. Así que vídeo súper importante y sin más dilación, vamos ya con él. Vamos a comenzar, como siempre, por CoinMarketCap, viendo un poquito lo que ha pasado esta semana en el mercado, haciendo una breve actualización. Y lo primero que vemos es que ha sido una semana positiva para el mercado, tampoco ha sido una locura de subidas, simplemente hemos visto una subida del 3% en Bitcoin, del 5% en Ethereum, que ha sido otra vez la ganadora de la semana. Pero sin embargo, si nos vamos un poquito más abajo en el ranking de CoinMarketCap, si vemos un poquito más las altcoins, aquí nos encontramos un poco más de variedad. Es cierto que vemos algunas subidas del 2 al 5% en algunas monedas, pero también estamos viendo caídas importantes y retrocesos de incluso entre el 5 y el 10% en algunas monedas del top 30. Así que, para resumir un poquito cómo ha sido la semana, yo diría que ha sido medianamente alcista para Bitcoin y Ethereum y muy variada, sobre todo para las altcoins. Hoy hemos arrancado con ligeras caídas, tampoco ha habido mucho movimiento durante el fin de semana, especialmente porque también hemos tenido la final de la Copa del Mundo, que por cierto, felicidades a todos los españoles que hemos ganado el Mundial. Y cuando suele haber un evento tan importante a nivel mediático, pues la verdad es que suele haber muy poquito volumen y hemos empezado también la semana con bastante poco movimiento. Y Bitcoin ahora mismo se mantiene en la zona de los 64.300, mientras que Ethereum se encuentra en la zona de los 1.860, ¿vale? Ahora un poquito más tarde veremos los gráficos, hacia dónde nos llevan y qué voy a hacer yo con mi portafolio, ¿vale? Pero vamos a hacer primero, como siempre, un breve resumen de lo que ha sido esta semana a nivel de noticias en los mercados tradicionales, en el mercado cripto, y empezando, como siempre, por un poco la sección macro de las noticias, ¿vale? La noticia de la semana, sin ninguna duda, ha sido el nuevo dato de inflación de Estados Unidos, el CPI de junio, que ha sorprendido gratamente a la baja, con un 3.5% de inflación en junio frente al 3.8% que se esperaba, ¿vale? Esto es normal, ya que hemos visto pues una bajada importante del precio del petróleo durante el mes de mayo, y esto se ha visto reflejado ya por fin en el dato de inflación, que ha bajado desde el 4.3% que habíamos visto en mayo hasta el 3.5% que hemos visto en junio. Así que muy buena noticia de cara a, sobre todo, las futuras reuniones de la Fed, porque eso obviamente da mucho más margen a que la Fed no tenga que subir los tipos de interés, y eso obviamente beneficia a los activos de riesgo, como siempre comentamos en el canal, ¿vale? Esta semana la verdad es que no tenemos grandes datos macro, ni de inflación, ni de desempleo, ni reunión de la Fed, por lo que el mercado ya empieza a mirar sobre todo la semana que viene, que va a ser súper importante, porque el miércoles 29 de julio, tenemos nueva reunión de la Fed, donde ahora mismo las probabilidades están claramente a favor de que no se suban los tipos como antes se podía empezar a pensar. Había un poquito más de debate, había un poquito más de equilibrio en cuanto a las probabilidades de subida de tipos o mantenerlos como están, y ahora ya el mantenerlos como están gana con un claro 85,6% frente a un 14,4% de estimaciones que todavía el mercado le asigna a este escenario de que la Fed decida subir ya los tipos de interés. Y ojito, porque yo personalmente, esto es una opinión personal, creo que si no las han subido las tasas ahora en la reunión de julio, si no lo hacen el próximo miércoles, no creo la verdad que lo hagan en la siguiente reunión de septiembre, que es el 16 de septiembre, porque esa es la última reunión justo antes de los midterms de Estados Unidos, y la verdad es que no creo que Kevin Warsh, recién llegado, vaya a subir los tipos justamente antes de las elecciones de medio término. Así que yo personalmente creo que no va a haber subidas hasta octubre o incluso ya diciembre de este año, aunque eso ya os digo que es una opinión bastante personal y con la que mucha gente no está de acuerdo. Luego, fuera de los datos macro y de la inflación, tenemos el conflicto en Oriente Medio, y es que el principal riesgo para la inflación y por tanto para estas políticas monetarias de la Fed y las futuras tomas de decisiones con respecto a los tipos sigue siendo el petróleo, ¿vale? Y es que esta semana hemos vuelto a tener más y más tensión entre Estados Unidos e Irán. Ha ido aumentando y escalando esta lucha que tienen estas dos potencias, con nuevos ataques, nuevas amenazas y riesgos, sobre todo de interrupciones en el estrecho de Hormuz, donde un día Irán dice que lo va a cerrar, otro día Estados Unidos lo bloquea de forma naval, y la consecuencia que estamos viendo es que hemos seguido viendo una subida en el precio del petróleo, con el crudo Brent
otra vez situándose en la zona de los $90, que si nos fijamos aquí había sido durante todos estos meses, durante marzo, abril y también durante mayo, había sido justamente el nivel de soporte, este nivel bajo e inferior del rango en el que hemos estado prácticamente el mes de marzo, abril y mayo, hasta que en junio rompimos a la baja estos $90, y justamente aquí, después de haber tocado este mínimo a principios de julio en torno a los 70, hemos visto esta subida en cuestión de 2-3 semanas de más o menos un 25-30% del precio del petróleo, que otra vez nos ha llevado hasta esta zona de oferta y demanda, que son los $90, y donde yo personalmente creo que el precio debería frenarse, pararse e incluso ver un retroceso durante las próximas 1 o 2 semanas como máximo, porque después de esta subida tan fuerte en cuestión, como digo, de 2 semanas, creo que lo normal es que veamos una caída por lo menos hasta los $80, donde se estabilice, y luego ya a lo mejor de cara ya a agosto-septiembre quizás otra vez pues ver un repunte un poquito más alto, pero yo personalmente creo que esta es una zona muy importante, los $90, donde el petróleo debería frenarse e incluso hacer algún retroceso importante, ¿vale? Pero eso lo iremos viendo, y sobre todo irá marcando la pauta del precio del petróleo, sobre todo Donald Trump con sus declaraciones, que ahora mismo es lo que mueve básicamente el mercado en ese área macroeconómica y geopolítica, ¿vale? Luego, en cuanto a mercados tradicionales, para ver un poquito cómo ha afectado todo este tema de los datos macroeconómicos, la guerra, porque por un lado hemos tenido, como digo, noticias muy buenas a nivel macro con los datos de inflación más bajos de lo que se esperaba, y por otro lado hemos tenido unas noticias negativas, sobre todo para el petróleo en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Entonces el mercado ha tenido que un poco balancear las noticias positivas de la inflación con las noticias negativas de la subida en el petróleo, porque esa subida en el petróleo un poco que, por un lado, frenan las ilusiones y el optimismo sobre la inflación y sobre bajadas de tipos incluso, porque obviamente si el petróleo vuelve a subir, estos datos de inflación de junio, que han sido del 3,5%, probablemente estén muy lejos de la subida que probablemente vamos a ver en julio, agosto y septiembre, si es que el petróleo se mantiene en la zona de los $90 o $100, ¿vale? Entonces, con ese contexto, Wall Street ha tenido, la verdad, una semana bastante mixta, con subidas cuando hemos tenido esta noticia positiva del CPI y luego negativas cuando hemos visto también pues estas noticias más negativas en el lado geopolítico y también pues en el lado un poquito más del sector tecnológico, donde sigue habiendo mucho, pero que mucho miedo y mucha debilidad. Especialmente esta semana se ha concentrado esta debilidad en el sector de los semiconductores, que han arrastrado a la baja tanto el Nasdaq como el S&P 500, y así lo podemos ver en los gráficos semanales, donde hemos tenido una caída del S&P 500 durante la semana anterior de más o menos un 1,2%, mientras que el Nasdaq ha caído incluso con un poquito más de fuerza, lo podemos ver aquí en el gráfico, con una caída de más del 3%, ¿vale? Yo os vengo diciendo que yo pienso personalmente que durante los meses probablemente de agosto y septiembre veamos una corrección de tanto el Nasdaq como el S&P 500, tampoco muy fuerte, pero a lo mejor de entre el 5 y el 10% en el Nasdaq y del 5% más o menos en el S&P 500, que serían correcciones muy sanas a nivel técnico, nada de recesión, nada de crisis, nada de colapso global como mucha gente apunta, sino simplemente una corrección técnica hasta la zona de los máximos que se marcaron a principios de este año. En el caso del S&P 500 sería hasta la zona de los 7.000 bajos, por ejemplo, y en el caso del Nasdaq sería más o menos hasta la zona de los 26.000 o incluso 27.000, ¿vale? Pero yo creo que esta corrección del 5, un poquito más por ciento, creo que va a ser muy sano en estos meses para después arrancar ya el Q4 con mucha más fuerza, ya con los meters, y yo creo que ya con el miedo de la subida de tipos de interés un poquito más disipado y con ritmo para poder seguir subiendo, ¿vale? Y también comentar, cabe destacar mucho y muy mucho lo que ha pasado sobre todo en Corea del Sur, porque tenemos un problema, o bueno, han tenido un problema bastante gordo esta semana en el mercado de Corea del Sur. ¿Por qué? Porque esta presión que hemos visto en el sector de los semiconductores ha afectado muchísimo al índice Kospi, que es el índice de Corea del Sur, que sobre todo tiene un problema porque está súper concentrado en muy poquitas empresas, y sobre todo dos de ellas que conjuntamente forman el 55-60% aproximadamente del índice total, y estas empresas que son Samsung, que la vemos por aquí, y es también SK Hynix, son dos empresas de chips de memoria, es decir, de semiconductores, que han visto retrocesos muy importantes desde los máximos que formaron a finales de junio. En el caso de esta primera ha caído un 40%, de SK Hynix un 40% ya en cuestión de 3 semanas, y en el caso de Samsung ha caído
un 35%, y eso ha hecho que el Kospi, como vemos en pantalla, haya tenido un retroceso muy pero que muy importante desde mediados de junio, donde alcanzaba los 9.400 puntos y ya se sitúa con esta caída de más del 30% en torno a los 6.500, una caída muy importante que ha provocado el mercado circuit breakers, que son básicamente pues paradas en el trading que solamente habíamos visto, yo por lo menos cuando tuvimos el COVID y tuvimos estas caídas del 10 o 12% en el Nasdaq y en todos los mercados mundiales, han tenido que parar la cotización de muchas acciones por las caídas que estamos viendo, han tenido muchísimos margin calls, muchísima volatilidad, y es que Corea del Sur es un país que a nivel de inversión estaba súper apalancado, que han visto en esta oportunidad de los semiconductores y de estas acciones de memoria, de los chips de memoria, una oportunidad única para enriquecerse, porque llevamos básicamente en el Kospi, llevamos décadas prácticamente con un índice bastante plano, que hasta literalmente marzo del año pasado estaban 2.400 puntos y que ha visto una subida en cuestión de un año y pico de más o menos de un 300%, y esto obviamente pues viene también dado por el apalancamiento que han ofrecido los inversores a través de muchos productos de ETFs apalancados, y al final todo lo que se apalanca se acaba desapalancando, empiezan a saltar margin calls en cuanto las cosas no van tan bien, y eso provoca pues las caídas que estamos viendo. Así que ojito, porque el mercado de Corea del Sur está un poquito en problemas, y por qué no, para los que invertís en bolsa puede ser una buena oportunidad para acumular algunas de esas empresas de semiconductores, que la demanda por memoria va a ser brutal ya que los próximos 3-5 años, y por mucha volatilidad que haya y caídas, yo creo que muchas de ellas pueden significar alguna oportunidad. Pero bueno, yéndonos un poquito más al terreno nuestro, al terreno cripto, vamos a comentar también lo que ha pasado esta semana a nivel de noticias. Y en cuanto a flujos institucionales, los ETFs han dejado una semana prácticamente plana, no ha habido mucho movimiento. Es verdad que tuvimos una fuerte salida de capital el primer día, el lunes, con más o menos unos 500 millones en outflows de los ETFs, pero después fue compensada poquito a poco después por entradas constantes durante el resto de los días, hasta acabar prácticamente en break-even, en ni salidas ni entradas de capital. Y Morgan Stanley también, el lado institucional, ha completado el lanzamiento de la compraventa al contado de Bitcoin, Ethereum y Solana para los 8.6 millones de clientes de eTrade, que es una de las plataformas más grandes de inversión en Estados Unidos, que como veis aquí tiene más de 8.5 millones de clientes, y ahora esos clientes van a tener acceso a Bitcoin, Ethereum y Solana a través de su plataforma, que es básicamente donde tiene mucha gente en Estados Unidos su dinero invertido. Entonces eso obviamente pues abre la puerta a que mucha gente pueda diversificar ese capital también en cripto. Así que buena noticia. Y luego en el mercado de las altcoins destaca sobre todo la noticia de Ondo, que ha lanzado las primeras acciones tokenizadas respaldadas por la infraestructura de DTCC súper potente, y esto básicamente integra a Ondo en una de las mayores iniciativas de tokenización del mercado tradicional de todo el mundo, junto a entidades, ojito, como BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, Nasdaq y el New York Stock Exchange. Así que una locura de asociación, una locura de producto. Muy buenas noticias para Ondo Finance, aunque ojito, porque ya sabéis que los que me conocéis un poquito más de aquí el canal de algún tiempo atrás, incluso habéis estado en mis formaciones o estáis directamente en mi club privado de inversores, ojito con Ondo, porque por mucho que escuchemos noticias positivas sobre integraciones, asociaciones, avance en la adopción de su tecnología, ojito, porque hay un problema con Ondo, y es que está muy separado lo que es Ondo Finance, que es la empresa, y el token de Ondo. Todas estas interacciones que estamos viendo, estas asociaciones con este tipo de instituciones que son las más top a nivel financiero de todo el mundo, esto no significa nada para el token. Ninguna de estas entidades va a tener que comprar y utilizar el token de Ondo, y por tanto yo sigo diciendo que a largo plazo Ondo no tiene mucho futuro, porque es que no está correlacionado, no van de la mano la adopción de su tecnología con la demanda por su token. Si esto tuviera algún tipo de vínculo y cuantas más empresas adoptaran la tecnología de Ondo Finance, más empresas tuvieran que comprar el token de Ondo para utilizar la tecnología, ahí vería una oportunidad increíble. Pero el problema es que Ondo no sirve para nada. El token de Ondo no tiene ninguna utilidad, y por eso yo creo que es un token que está abocado al fracaso, ¿vale? Por eso a mí me gusta comentarlos, porque para mí un requisito indispensable para el siguiente ciclo de criptomonedas en las altcoins es que esté correlacionado su crecimiento como proyecto y como empresa con también el crecimiento en la demanda de su propia moneda, ¿vale? Para esto hay diferentes mecanismos, esto lo explico en otros vídeos, si tenéis alguna pregunta lo podéis dejar en comentarios, pero esto es básicamente como yo lo veo, ¿vale? Y luego a nivel de Bitcoin y seguridad también tenemos una noticia muy importante, y es que los desarrolladores de Bitcoin por fin parece que están
moviendo y poniendo las pilas frente a la amenaza cuántica y han sacado la propuesta BIP 361 para proteger la red frente a futuros riesgos derivados de la computación cuántica, y este plan lo que hace es proponer eliminar progresivamente las direcciones más vulnerables durante 5 años y permitir que los usuarios migren esos bitcoins que tienen en esas direcciones a sistemas más seguros. Eso sí, después de estos 5 años, cuidado porque aquel que no mueva sus monedas se va a quedar sin ellas porque no van a tener ninguna validez, ¿vale? Así que ojito porque aquí se abren muchas interrogantes como qué hará Satoshi Nakamoto o muchos de los OGs, por decirlo así, o personas que estaban al principio de la historia de Bitcoin, ¿vale? Pero bueno, es buena noticia porque esto es un riesgo que está alejando a mucho inversor institucional de entrar en Bitcoin, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vámonos directamente a los gráficos y comentamos un poquito lo que ha sido la semana en cuanto a análisis técnico. La verdad es que es una semana bastante tranquila en cuanto a movimientos en el gráfico, especialmente en el gráfico semanal. Como veis, ha sido una semana alcista que hemos comentado al principio del vídeo, pero tampoco ha sido una semana con movimientos fuertes en el precio ni impulsivos. Hemos vuelto a cerrar en ver alcista y por encima de la media móvil de 200 semanas, lo cual es positivo. Seguimos otra vez aguantando este soporte de los 60.000, pero la verdad yo me esperaba un poquito más y yo me esperaba un rebote un poco más fuerte, que es lo que comentamos sobre todo la semana pasada, ¿vale? Yo seguía pensando que íbamos a ver una subida un poquito más fuerte y el hecho de que no la estemos teniendo me recuerda un poquito de forma peligrosa a lo que vivimos justamente aquí en el mes de julio exactamente de 2022, que tras romper en junio la media móvil de 200 exactamente igual que como lo hemos hecho en este año 2026, volvimos a recuperarla durante algunas semanas pero sin ningún tipo de fuerza ni impulso alcista y luego acabamos otra vez rompiéndola a la baja y formando una especie de tramo lateral y luego ya un último spike bajista, un último movimiento bajista fuerte para formar el suelo y ya terminamos este ciclo bajista. Y creo personalmente que si no vemos alguna vela semanal potente al alza durante las próximas 3 o 4 semanas, creo que corremos un grave riesgo de formar otra vez un patrón muy parecido y ver una lateralización durante el mes de agosto y septiembre e incluso una caída última por debajo de los 55.000 para ya dar por finalizado el bear market y comenzar desde ahí un nuevo ciclo alcista, ¿vale? De hecho, lo que venimos comentando también en los últimos vídeos en gráfico diario sobre todo, es que había dos factores muy alcistas a principios de julio, que eran, en primer lugar, esta divergencia alcista en el RSI de Bitcoin, con los mínimos crecientes en el RSI y los mínimos decrecientes en gráfico en el precio, en el gráfico diario, y vimos este rebote al alza desde los 57 hasta incluso llegar a tocar los 65.500 durante algunos momentos, y además teníamos esta correlación con la liquidez global que nos apuntaba que desde el 30 de junio o 1 de julio veíamos una subida importante hasta la tercera semana, que es esta. ¿Qué pasa? Pues que hemos llegado justamente al final de este movimiento alcista y comienza desde justamente el día de hoy, desde el lunes 20 de julio, una caída, un movimiento bajista en la liquidez global que nos anticipa que podemos ver una caída durante los meses de agosto y septiembre, y yo personalmente creo que es momento de poner el portafolio en modo defensivo, por lo menos de aquí a que acabe el mes. Es cierto que normalmente este indicador es bastante preciso, por decirlo así, y justamente cuando vemos caídas aquí hemos visto que hay caídas en el precio, pero yo pienso en este caso que el movimiento alcista que estamos un poco dibujando y proyectando para las 3 primeras semanas de julio, creo que se puede extender un poquito por el factor que tenemos la semana que viene, que es la reunión de la Fed. Y es que si nos fijamos en las líneas azules del gráfico, que los he puesto en azul, cada vez que tenemos una reunión de la Fed en estos últimos meses, hemos tenido subidas de Bitcoin en los días anteriores. Subidas aquí, para luego potencialmente ver un retroceso un poco más importante, pero los días previos a la reunión normalmente hemos visto subidas en el precio y por eso creo que se puede extender un poquito más esta subida y este rally alcista de julio hasta a lo mejor los 67 o incluso 70.000 de cara a la semana que viene. Eso sí, para ya justamente el miércoles que viene, día 29, reunión de la Fed, yo pondría el portafolio en modo defensivo, ¿vale? Yo personalmente lo voy a hacer así. Y otro de los motivos por los que creo que se puede extender un poquito este rally alcista, más que por el gráfico de Bitcoin, que lo veo un poquito más flojo, de hecho, como veis aquí estamos subiendo, pero estamos literalmente con un movimiento muy, pero que muy flojo, no estamos viendo impulsividad, estamos viendo un poquito más de lateralización y necesitamos romper los 65.000 cuanto antes, pero en Ethereum lo que sí que estamos viendo es que tenemos
un gráfico mucho mejor con un doble suelo confirmado. Tenemos aquí este doble suelo que formamos con los mínimos del 6 de junio y del 26 de junio, un doble suelo en la zona de los $1.500 que se ha confirmado tras la ruptura la semana pasada de estos 1.820 más o menos, que es donde estaba la línea del cuello, el neckline de este doble suelo. Y en cuanto se confirma esta ruptura y este retesteo que hemos visto durante el fin de semana, creo que la proyección es de que Ethereum por lo menos vaya a los 2.000 o 2.100 en los próximos días de aquí a finales de julio, y por eso pienso que el rally de cripto se puede extender un poquito más, sobre todo de cara a la última semana de julio y al 29 de julio, día miércoles, que es, como digo, cuando se va a reunir la Reserva Federal y vamos a tener decisión sobre los tipos y posterior declaraciones de Kevin Warsh, que realmente es lo que creo que va a tumbar el mercado potencialmente, no de forma tampoco muy agresiva, pero creo que a partir de ahí podemos ver un tramo bajista, como nos indica aquí la correlación con el Global Liquidity Index, ¿vale? Así que así es como lo veo. Para resumir, creo que esta semana que viene podemos ver los últimos tirones alcistas de Bitcoin y sobre todo de Ethereum, pero de cara a la semana que viene creo que vamos a empezar un nuevo tramo bajista a partir de la reunión de la Fed del 29 de julio y a partir de ahí tendremos un tramo a la baja durante los meses de agosto y septiembre para ya formar el suelo de mercado bajista y comenzar en el Q4 ya el inicio del siguiente ciclo al alza. Entonces, en base a este escenario, lo que estamos haciendo en Kings Capital, mi club privado de inversores, que por cierto, si quieres unirte a nosotros y empezar este nuevo ciclo alcista con una reestructuración del portafolio y una nueva estrategia bien hecha de cara al siguiente ciclo, puedes agendar una llamada completamente gratuita con mi equipo en el primer link de la descripción y ahí te comentamos cómo funciona y si funciona un poquito más para ti o no. Pero bueno, esta semana lo que vamos a hacer es plantear cambios importantes dentro del portafolio, ¿vale? Esta es una semana súper decisiva porque creo que mucha gente va a cometer un error grave de ante las posibles subidas que veamos de Ethereum por encima de 2.000, de Bitcoin acercándose a 60.000, muchos altcoins subiendo de forma rápida. Creo que mucha gente va a caer en la trampa de comprar y creo que ahí les van básicamente a fastidiar todo este rally con una caída en agosto y septiembre. Entonces, yo lo que tengo pensado, lo que vamos a hacer en Kings Capital es durante los próximos días, hasta probablemente el 29 de julio como máximo, vamos a dejar correr las posiciones que tenemos en largo, tanto en spot como apalancadas, que fueron las que abrimos a principios de julio, aprovechando este rally que hemos visto en las últimas semanas, y vamos a dejarlas abiertas hasta ya cerrar y hacer algunas ventas parciales en el portafolio de spot, y también vamos a cerrar el long apalancado 15X que os comenté que teníamos abierto en Ethereum justamente aquí desde los 1.615, que de momento lo llevamos más o menos en precios actuales una rentabilidad más o menos del 15%, que multiplicado por el 15X del apalancamiento lo llevamos en más de un 200 y pico % de rentabilidad y está haciendo pues un impacto muy bueno en el portafolio. Pero de aquí a la próxima semana lo vamos a cerrar, vamos a hacer algunas ventas parciales también en spot para aumentar mucho la liquidez del portafolio e incluso abrir algunos shorts de cobertura en algunas altcoins bajistas del mercado. De esa forma pasamos de un modo agresivo y un modo un poquito más arriesgado a un modo mucho más defensivo y conservador de cara al potencial movimiento bajista que creo que vamos a ver en agosto y parte de septiembre, para aprovechar esas caídas y con la liquidez que tengamos hacer las últimas compras de cara al siguiente ciclo, que creo que van a ser la última oportunidad de ver muchas altcoins en los precios que estamos viendo. Así que si queréis uniros a nosotros, ya sabéis que podéis agendar esta llamada gratuita en el primer link de la descripción y estaremos encantados de trabajar también con vosotros, ¿vale? Así nada, chicos, eso ha sido por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dejar un like y no olvidéis suscribiros al canal para más vídeos todos los lunes como este. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el lunes que viene. Que tengáis una buena semana y os mando un fuerte abrazo para todos. Chao, chao.